Pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros ahora nuevamente en este espacio de opinión que hemos generado desde el grupo, perdón, de personas que realizamos diferentes noticiarios y espacios informativos, tanto para Grupo Corporativo Radiofónico ASG como para estos espacios de internet en el programa Los Verdugos, que es ahora los viernes a las 8 de la noche, pero pues ahí se quedan en internet, los puede consultar en cualquier momento a través del canal de Política Sin Corbatas. Y aquellos que nos estén sintonizando por la radio, también les enviamos un cordial saludo, un fuerte abrazo. Hoy no podemos decir, y ya entrando de lleno al tema, que no hubo una aportación importante en la política de Andrés Manuel, que muchos lo critican, que no pasó nada, que cuál cuarta transformación. Por supuesto que Andrés Manuel López Obrador generó el rompimiento total de la partidocracia en el país, en todos lados. Los partidos políticos, después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, de ninguna manera se han comportado ni han sido lo que fueron con anterioridad. La cultura del PRI, que había creado una verticalidad diferente, le llamaba Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque era una dictadura de partido, decía. No era un dictador como lo es Maduro, como se ha convertido Daniel Ortega. No, sino que el que era el dictador era el partido. ¿Por qué? Porque movía sus piezas cada 6 años. Y entonces hacía y colocaba a quienes decidían que lo representara al PRI en ese momento. Gobernadores, presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, todo, absolutamente todo, emanaba del mismo mandato vertical de en ese entonces el presidente en turno. Pero ¿qué pasó en Oaxaca? ¿Qué pasaba? Habría que revisar, y por este tema que hemos decidido en este día, vale la pena hacer antes un pequeño recuento de lo que al menos 20 años atrás han sido los partidos políticos en el estado de Oaxaca. Vamos a verlo. A pesar que partidos políticos nacionales e históricos han tenido presencia permanente en el Estado y con ello la adhesión de la ciudadanía, en los últimos sexenios la creación de diversas fuerzas políticas ha aumentado. En los últimos 20 años en Oaxaca, a la presencia de los 3 más grandes partidos políticos a nivel nacional, el Partido Revolucionario Institucional PRI, el Partido de la Revolución Democrática PRD y el Partido Acción Nacional PAN, se han sumado 12 partidos a la vida política del Estado. En la elección estatal del 2004, el Partido Unidad Popular, fuerza política local que surgió de la agrupación de comunidades mixtecas, triquis y zapotecas, participó por primera vez como partido, así también el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano. Para los comicios del 2016, por primera vez el Movimiento de Regeneración Nacional Morena tuvo participación en Oaxaca, aunado al Partido Nueva Alianza Oaxaca, Partido Socialdemócrata de Oaxaca y al Partido Renovación Social. En el año 2022, la creación de nuevas fuerzas políticas sumaba al Partido Encuentro Social, Fuerza por México Oaxaca, y posteriormente se fundaría en el estado el Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus regiones, Mujer. Cabe señalar que en comicios a renovación de autoridades municipales, partidos como el de Mujeres Revolucionarias del Partido Encuentro Social tuvieron participación. Informó Julia Vallarta. Pero miren, algo también que ha sido determinante y que también hay que plantearlo, que es parte de ir hablando de este entramado que ha sido la sucesión política y la participación política de los partidos, ha ido cambiando. Hay que decirlo, después de la contienda tremenda que se dio en Oaxaca en el 2006, cuando inició este conflicto que todos conocemos de los maestros en contra de Ulises Ruiz Ortiz y que le genera este distanciamiento con la sociedad y que además se agruparan, por un lado, asociaciones o sociedades, asociaciones, más bien dicho, grupos sociales en su contra,
así como los maestros de la 22, así como los partidos políticos. Después de esto, se da la llegada de Gabino Cue Monteagudo. Vamos a ver. Los comicios del 2004 fueron un punto de inflexión en la política de Oaxaca, ya que marcaron la última vez que el Partido Revolucionario Institucional conservó la gubernatura del estado de manera consecutiva. En esas elecciones, el candidato Ulises Ruiz Ortiz de la coalición Nueva Fuerza Oaxaqueña, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo el 47.54% de los votos, lo que permitió ganar la gubernatura del estado. Su contendiente más cercano, Gabino Cue Monteagudo, de la coalición Todos Somos Oaxaca, integrada por el Partido Acción Nacional, Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática, obtuvo el 44.38% de los votos, mientras que el candidato del Partido Unidad Popular, Héctor Sánchez López, solo obtuvo el 4% de los sufragios. Durante las elecciones del 4 de julio de 2010, el pueblo oaxaqueño emitió un voto de castigo al Partido Revolucionario Institucional debido a los acontecimientos del 2006. En esas elecciones, Gabino Cue Monteagudo resultó electo como gobernador del estado gracias a la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, integrada por el PAN, PRD, PT y Convergencia, con un total de 733,783 votos, lo que representó el 50.11% de los sufragios. Su principal opositor, Eviel Pérez Magaña, de la coalición por la transformación de Oaxaca, obtuvo el 41.9% de los votos. Mientras tanto, las candidatas de los partidos Movimiento de Unificación Popular y Nueva Alianza, María de los Ángeles Abad Santibáñez e Irma Piñeiro Arias, obtuvieron el 3.34% y el 1.37% de los votos respectivamente. En las elecciones estatales de Oaxaca de 2016, la coalición Juntos Hacemos Más, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, logró ganar la gubernatura con Alejandro Murat Hinojosa como candidato, quien obtuvo el 32.08% de los votos, seguido de José Antonio Estefan Garfias del PAN-PRD con 24.87% de los sufragios. Después, Salomón Jara Cruz de Morena con 22.86% de los votos, seguido de Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo con el 10.9% de los votos, Francisco Javier Jiménez del Partido Unidad Popular con el 2.59% de los votos, Manuel Pérez Morales del Partido Socialdemócrata de Oaxaca con el 1.58% de los votos y Joaquín Ruiz Salazar por el Partido Renovación Social con el 1.48% de los votos. Fue en las elecciones del 2022 cuando el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, Salomón Jara Cruz, tuvo una victoria aplastadora contra las demás fuerzas políticas, registrando 60.57% de los votos a su favor, y con ellos el estado de Oaxaca se sumó a la lista de las entidades federativas gobernadas por Morena. Si bien los números fueron cerrados durante esta elección, se pudo observar la debilitación de las demás fuerzas políticas. Con información de Avisaí Canseco. Bueno, y ahí estamos pegando esta secuencia de acontecimientos políticos con los partidos. Pero hay que decir algo. Gabino Cue Monteagudo tuvo dos campañas. Una primero él con la unión de partidos políticos y la segunda con el cobijo de Andrés Manuel López Obrador. Y es en la segunda campaña cuando logra el triunfo. Con lo cual, la llegada de Gabino Cue, que era priista, fue registrado él, se registró en el PRI, fue secretario técnico del gobernador Diodoro Carrasco Altamirano en el periodo de un gobierno del PRI. Y él tenía afiliación priista. Como le cerraron el camino y tuvo diferentes confrontaciones, sobre todo con el exgobernador José Murat Kassab, él buscó esta vía de unificar partidos, pero sobre todo, insisto, de aprovechar el impulso que ya traía creciente, en donde se veía la enorme popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, con esta llegada, pues comienza una debacle mayor, la disminución de la presencia de los partidos políticos, más que presencia, la disminución de su influencia en la sociedad. Y hoy no podemos negar que la fuerza que tuvo este gran cambio nacional con Andrés Manuel fue por él y no por un partido. En fin, como sea, la llegada entonces de Gabino Cue Monteagudo al gobierno del estado
con su triunfo, cambia completamente el panorama en lo sucesivo. Vamos a ver. Después de 81 años interrumpidos de gobiernos priistas en Oaxaca, la llegada de Gabino Cue Monteagudo al gobierno del estado por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, con el Partido Acción Nacional, el PRD, el Partido del Trabajo y el entonces Convergencia, representaba un cambio de régimen con alta expectativa para las y los oaxaqueños. En lo que fue una victoria hasta ese entonces sin precedentes, Gabino Cue ganó las elecciones gubernamentales del 4 de julio del 2010 con la participación del 56% de la lista nominal de la entidad, la cifra más alta registrada hasta ese entonces, de acuerdo al Tribunal Estatal Electoral. Los resultados electorales de la estrategia de coalición de la oposición al PRI dieron frutos después de 6 años de su primer intento en los comicios estatales del 2004, donde el priista Ulises Ruiz Ortiz ganó. Sin embargo, el descontento de la ciudadanía, derivado principalmente de la represión del movimiento popular y magisterial en el 2006, daría como resultado el voto del castigo al PRI y a quien en ese entonces era su candidato, Eviel Pérez Magaña. Gabino Cue asumió el gobierno con legitimidad clara, pero enfrentó la demanda social de justicia, debiendo llevar ante tribunales a los responsables de violaciones a derechos humanos durante el gobierno de Ulises Ruiz, una deuda que quedó pendiente. A su vez, terminó su sexenio siendo señalado como el gobernador más corrupto de la historia, esto por acusaciones de desvío de recursos, con un crecimiento de la pobreza a 66.8% de la población oaxaqueña. En materia política, a su salida, las fuerzas políticas que lo llevaron a la gubernatura, el PAN, el PRD, el PT y Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, perdieron adeptos, lo que los llevó a consolidar en las elecciones del 2016 la victoria del PRI enmarcada por Alejandro Murat Hinojosa, representando una nueva generación de políticos con una estructura política histórica en Oaxaca y el país, informó Julia Vallarta. Y bueno, mire, estos brincos que hemos visto y que se han dado aquí en las elecciones en Oaxaca, pues definitivamente han creado un ambiente raro, ¿no? ¿Usted qué opina? Porque, ¿qué sucedió? Pues Gabino llega con una gran esperanza de la gente. Por fin se derrotó al PRI. No importaba si él tenía pasado priista, no importaba que hubiera metido en su gabinete y en su gobierno a gente que era del PRI. Y muchos decían, bueno, pues entonces, ¿cuál fue el cambio? Y luego empezaron a surgir los chistes, las bromas de decir, no sea alguien que le mandaban a traer algo, a comprar algo a la tienda o algo, y le decían, pero no vayas a ser como Gabino, que te quedes con el cambio. Porque la verdad hay que decirlo y hay que reconocer las cosas como fueron, porque hoy ya son hechos, ya no son opiniones. Se convirtió en un gobernador omiso. O sea, no aprovechó el enorme impulso que le dio la gente y el bono electoral, que era tal, porque como decía la nota de mi compañera Julia Vallarta, había una sed, ahora sí, aunque esté trillada la frase, de justicia, de poder condenar a los malditos rateros descubiertos y cínicos, y no les tocó ni un pelo. Cuando Gabino fue a tomar protesta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, no a tomar protesta, perdón, fue a recoger su constancia de mayoría. Yo estuve ahí, lo vi, y la gente gritaba, justicia, justicia. Ya no decían ganamos, ¿no? O Gabino, justicia, porque eran unos asuntos. Acuérdense de ese comercial que empezó a circular antes de que se fuera Ulises Ruiz Ortiz y que todo el mundo temblaba de miedo porque salía Ulises diciendo, nos veremos pronto. ¡Ay, cabrón! Vamos a hacer un corte comercial y regresamos en un minutito. Bueno, ¿pero qué pasó con el gobierno de Gabino Cue? Generó un efecto que, mire usted, a pesar de que hay similitudes con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los resultados fueron diferentes. ¿A qué me refiero? Andrés Manuel, con todas las críticas de una megafarmacia que es un mega engaño, con una refinería, Dos Bocas que no refina nada, con todo lo que usted guste y mande, logra captar el voto popular otra vez
y Claudia Sheinbaum Pardo gana con una gran cantidad de votación, la más alta en la historia de México, que si bien en buena medida funcionó el tema de las becas y de los apoyos, de regalarle dinero a la gente, pues, que yo creo que fue lo que más gustó, porque dijeron, está bien, nos lo regalan, está bien, no es el desarrollo, nos lo dan, pero mejor que se lo queden la gente y no que se lo roben los ratas. Hay muchos ratas que lo siguen robando, pero bueno, ese ya es otro boleto. Repartido pues el dinero logró una gran cooptación. Mantuvo su votación Andrés Manuel y la incrementó Claudia Sheinbaum. Esa es una realidad. Con Gabino Cue, no. Gabino Cue no tuvo paliativos de regreso, no tuvo compensaciones a las grandes decepciones que cometió. No hizo obra, este paso a desnivel en Cinco Señores, no sé, yo creo que se aventó 2 años, 3, reventó los negocios de alrededor. Bueno, un fiasco total, ¿o no? Si usted vivió en Oaxaca en ese tiempo, dígame que fue un buen gobierno. Fue un gobierno omiso. Omiso, es la verdad. Le repito, no estamos generando, yo creo, estamos hablando de hechos. O las reuniones de gabinete, por ejemplo, se sentaba ya en los últimos 2 años, 2 años y medio, o sea, ya te habían transcurrido 4 del gobierno, y el gobernador Gabino Cue estaba revisando su BlackBerry, que estaba de moda en ese entonces, y le decían, oye, que y del ajá no salió, nunca salió, terrible. Y mientras, gentes alrededor, como Jorge Castillo, como el famosísimo Danny Days, que se llama Daniel Díaz realmente, y otros, aprovechando esa omisión gubernamental para sacar las garras y jalar. Esa es la realidad. Ante esto, pues, ¿qué sucede? Pues que la gente se harta y se decepciona. Y dicen, Gabino Cue se quedó con el cambio. No hubo cambio. Tanto que hoy es uno de los pocos exgobernadores pues, que no viene a Oaxaca. Él vivió en Oaxaca, aquí estudió, hasta fuimos compañeros de escuela. Conmigo, pues. Y entonces, ¿qué sucede? Lógico. Regresa el PRI, pero no lo que se llevó. Regresa al gobierno del Estado. Gana la elección, bien, sin fraudes, sin cochupos, porque además, pues venían del gobierno de Cue, no podían decir, me está alimentando de dinero el gobierno del Estado, como luego solía hacer, ¿no? Y entonces Alejandro Murat llega otra vez al gobierno de Oaxaca. Veamos. Después de 10 años en donde el pueblo oaxaqueño había realizado el voto de castigo al Partido Revolucionario Institucional derivado del mal gobierno del expriista Ulises Ruiz Ortiz y que en las elecciones gubernamentales de 2010 fuera electo Gabino Cue Monteagudo en el año de 2016 con 525,848 votos a favor, ganó la gobernatura del estado de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, candidato de la coalición Juntos Hacemos Más, integrada por los partidos Revolucionario Institucional PRI, el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Oaxaca. Desde el inicio de su sexenio, el denominado El Milagro Oaxaqueño se enfrentó a movilizaciones y protestas en su contra, manifestaciones que lo obligarían a cambiar la sede de su toma de protesta como gobernador del estado, siendo la primera vez que ante la toma del Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se convertiría en una sede oficial para la toma de posesión.
Durante su sexenio, Alejandro Murat Hinojosa, que comprendió del 2016 al 2022, su gobierno no pudo combatir la pobreza extrema, la violencia e impunidad, la falta de seguridad para las mujeres, lo que ocasionó que Oaxaca se posicionara como una de las entidades federativas con más feminicidios a nivel nacional, registrándose un incremento del 470% en las muertes violentas de mujeres. De igual manera, se incrementó la deuda pública por más de 20.600 millones de pesos y el despojo de tierras y territorios en el contexto de los megaproyectos como el corredor transísmico fueron otras de las problemáticas que dejó para la actual administración. A esto se le suman las obras inconclusas que para su ejecución fueron invertidos millones de pesos, como lo fue el Centro Cultural Álvaro Carrillo y la puesta en marcha del transporte colectivo metropolitano Citibus, informó Abisei Canseco. Bueno, pues mire usted, efectivamente llega Alejandro Murat. Es un gobierno bueno, ¿no? Intermedio. Sí, las críticas regulares y recabando todos los viejos rencores que tenía el PRI, la gente con el PRI, pero va bien, termina bien, pero, cuando a él le toca el final de su gobierno, resulta que ya la ola López Obradorista era enorme. Ya se veía Morena imparable. O sea, ya no había manera de que el PRI volviera a ganar en Oaxaca. Fuera el candidato que fuera. El candidato que fuera. En este caso fue Alejandro Avilés Álvarez, que era diputado. Era un candidato, digamos, fuerte, ¿no? O sea, tenía su jale, pero contender en contra de Morena en estos momentos ya en Oaxaca era un suicidio. Y ahí es donde Salomón Jara Cruz, pues, asume él la candidatura al gobierno y Morena, pues, arrasa. Aunque hay que decirlo también, no hubo una cantidad de votantes grande. No la hubo. Sin embargo, sí lo suficientes para que ganara casi 3-1, con una votación baja de menos de 500,000 de votantes, pero gana. Y llega entonces la era de Morena ya de lleno, en el país ya estaba, pero llega Morena a Oaxaca, con lo que le llaman los mismos morenistas, el mismo gobernador, la primavera oaxaqueña. Veamos la nota. Luego de ser fundado en octubre del 2011 por el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena tuvo su primera asamblea constitutiva en Oaxaca el 28 de septiembre del 2013, logrando así su constitución como partido. 3 años después, en los comicios locales del 5 de junio del 2016, Morena en Oaxaca tuvo a su primer candidato a la gubernatura, Salomón Jara Cruz, quien obtuvo 353,805 votos, quedando en tercer lugar. En cuanto a ayuntamientos, Morena ganó 11 municipios. Así también, por primera vez, Morena logró representación en el Congreso local. En los 2 años posteriores, el movimiento cobró fuerza a nivel nacional y su fundador y candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien se dedicó a recorrer el país y ganar la simpatía de la ciudadanía, logró en un hecho histórico obtener el triunfo en las elecciones nacionales del 2018, hecho que marcó el rumbo de lo que pasaría a nivel local, puesto que en el Congreso en Oaxaca, Morena ganó 26 de las 42 diputaciones. Para los ayuntamientos, Morena obtuvo 29. En 2022, la popularidad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador provocó efecto rebote en todo el país y uno de los últimos estados considerados bastión del PRI perdía fuerza ante Morena y sus partidos aliados. Es así que en junio de ese año, Morena gana su primera gubernatura en Oaxaca de la mano de Salomón Jara Cruz, el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Unidad Popular, en la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca. Para el 2024, la consolidación de la autollamada Cuarta Transformación se consolidó en las elecciones más grandes de México con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México. A nivel local, Morena y sus partidos aliados obtuvieron 25 diputaciones por mayoría relativa y 13 por representación proporcional. En este proceso, Morena y aliados ganaron 65 ayuntamientos de los 152 participantes. Para este año, Oaxaca se convirtió en bastión de Morena, informó Julia Vallarta. Así para
cerrar este ciclo y este breve recuento es mucho más compleja, variada la cantidad de información que hay sobre los partidos en Oaxaca de las últimas 2 décadas. Lo que sí podemos afirmar es que han perdido fuerza, han perdido presencia. Yo diría que están desapareciendo. Hoy, como partido fuerte, importante, solo existe Morena, más incluso que cuando el Partido Revolucionario Institucional tenía el poder en sus manos. Hoy, Morena es el símbolo de triunfo. E igual como fue en su momento, los personajes, sean políticos de trayectoria, que hay muchos, y está lleno de priistas el morenismo, pero sean los que sean, les basta con que los nombren candidatos para ellos ya sentirse que lo único que falta es cubrir el trámite de la elección. Así de fuerte está Morena en Oaxaca, ya sin Andrés Manuel López Obrador, ya ahora en la era de Claudia Sheinbaum, pero sí todavía con la fuerte influencia e imagen del caudillo en lo que se convirtió Andrés Manuel López Obrador. Así pues, toda esa fuerza que tuvieron los partidos, algunos de diferentes siglas, en los 60, 70, 80, ahí sobre todo el PRI, luego el PAN, que ganó algunas posiciones importantes, y luego el PRD prácticamente perdió su registro, y ahí vienen a la pérdida de registros los otros institutos políticos. Hoy podríamos pensar que la primera fuerza pues es Morena, y allá a 100 kilómetros y dando la vuelta a la esquina le sigue el PAN, y atrás todos los demás. Veamos este cierre. En el territorio oaxaqueño, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se ha consolidado como la primera fuerza política en la entidad, toda vez que en los comicios del año pasado, dicho instituto político tuvo un gran número de votos a su favor, logrando ganar 54 de los municipios, así como 13 diputaciones locales por mayoría relativa y 9 diputaciones por representación proporcional, siendo un total de 22 curules en el Congreso local. Sin duda, Morena en los últimos años, y con el gran impulso que le dio el expresidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se perfila a mantenerse como uno de los partidos más fuertes en la entidad. Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, que en sus orígenes mantuvo alianza con el PRI, en estos últimos años, al haber manifestado su apoyo al proyecto de nación del expresidente Andrés Manuel López Obrador e integrarse a la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y Partido Unidad Popular, para las elecciones gubernamentales del 2022, registró un gran incremento en sus votos, así como la incorporación de expriistas a su militancia. Consolidándose como la tercera fuerza política en Oaxaca, el Partido del Trabajo ha perdido su lugar como la segunda fuerza política más grande de la entidad. Si bien no se sabe el porqué de este descenso, algunos de sus militantes señalan que fue debido a la ruptura interna que se dio en el 2023 por la disputa de la dirigencia del partido por parte del comisionado político nacional Benjamín Robles Montoya y el dirigente estatal de la corriente Poder Territorial Lenin López Nelio, el cual, antes de que iniciara el proceso electoral estatal 2024, unió fuerzas con el partido Morena, Verde Ecologista de México y Fuerza por México Oaxaca, coalición que no había incluido al Partido del Trabajo. Para muchos oaxaqueños, aún no queda claro si aún existe una oposición, pues los partidos más antiguos en el estado, PRI, PAN y PRD, en la actualidad se encuentran opacados por los partidos oficialistas, donde en los últimos comicios del 2024
2024, el PRI solo obtuvo 8 municipios, el PAN ganó 1, al igual que el PRD, con dirigencias estatales sin visión para renovar sus estrategias para acercarse a la ciudadanía, el abandono constante de sus figuras políticas más fuertes y con militancias cada vez más pobres. Estos partidos se encuentran en peligro de ser aplastados en las próximas elecciones del 2027, informó Abisai Canseco. Bueno, pues así, de esta manera, llegamos a este punto del 2025 en el cual yo diría que se acabaron los partidos políticos, al menos algunos años o varios años, y solamente existe una sola fuerza política que es Morena. Esa es la realidad que hoy está viviendo México, pero la historia debería enseñarles a los que hoy están arriba políticamente y a los que están abajo, que la política es una ruleta, es una rueda de la fortuna, más bien dicho, que gira, estás arriba y cuidado. ¿Quién iba a pensar que a los priistas de 1960, de 1950, les hubieran dicho, fíjate, así vas a estar en el 2025, se hubieran reído incrédulos? Y sin embargo, hoy es esta la realidad. Vamos a un corte más. Volvemos. Bueno, continuamos aquí en Operación Noticias y ya ahora en este segmento de notas internacionales. Miren, le comento que en alguna ocasión, una entrevista que le hicieron un medio de comunicación estadounidense que le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador y que lo confrontó un poquito, ¿no? De decirle, oiga, es que se dijo esto y se hace esto y se dijo esto. Y le dijo, mira, es muy simple. Una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. Y lo criticaron. Dijeron, cabrón, no estás engañando. La realidad de las cosas es que es exactamente lo que está pasando con Donald Trump. Y ya lo había advertido la presidenta Claudia Sheinbaum. Espérense, vamos a ver qué dicen los decretos que firman, no las declaraciones que se hagan, ni en la toma de protesta, ni en los discursos. Y tuvo toda la razón. Porque, ven, le voy a enumerar nada más 3 ejemplos muy rápidos. A ver, en la campaña dijo, impondré aranceles a partir del 1 de febrero a Canadá, México y China. En este decreto, ¿qué tenemos? En lugar de una aplicación inmediata de aranceles, las Secretarías de Comercio y Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica ordenaron la entrega de un reporte hasta el 1 de abril. Este documento deberá incluir recomendaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo y migración de estos 3 países. ¿Y las medidas arancelarias? Otro más. Trump aseguró que presionaría con aranceles para acelerar la renegociación inmediata del TEMEC. ¿Cuál es la realidad en los decretos? Pues que el representante comercial de Estados Unidos únicamente inició consultas para la renegociación del tratado programadas para comenzar formalmente en julio del 2026. Es decir, mucho después del tiempo que declaró en campaña y que dijo y que gritó y que todo mundo se asustó, Donald Trump. Uno más para cerrar con los ejemplos. Voy a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Le aplaudieron, gritaron, se quitaron los calzones. E incluso hay una imagen ahí donde Hillary Clinton, la esposa, no, sigue siendo su esposa, de Hillary Clinton es la esposa de Bill Clinton. Cuando dijo, voy a cambiarle el nombre, ¡pum!, que se suelta la carcajada ahí en el evento del discurso, ¿no? Pues sí, ¿qué está pasando en realidad en el papel? Dijo, voy a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Bueno, ¿qué ha hecho? Se limitó exclusivamente a la plataforma continental, pero de los Estados Unidos.
Pues claro, ¿a poco se creía que en México iban a decir, ya le cambiaste el nombre, sale pues ya se lo voy a cambiar? Pues claro que no. Entonces se limitó a eso, donde se ajustó la nomenclatura en la base de datos del sistema de nombres geográficos estadounidense. El Golfo de México, pues, mantendrá su nombre tradicional con el que es conocido y reconocido a nivel internacional. Y bueno, mire, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó una reunión, ¿no?, con otros países para abordar temas migratorios por estas medidas, estas vociferaciones de este señor Donald Trump, y se desarrolló el viernes 17 de enero, donde se alcanzaron acuerdos con Guatemala y otros países. Según Sheinbaum, se llegó a un acuerdo con Guatemala y otros países sobre la política migratoria con relación a las medidas restrictivas de Donald Trump. ¿Esto qué quiere decir? Que está actuando por una ruta 1 de la legalidad y desde una posición en la que ni se subordina ni se somete, pero tiene que hacer caso a los sucesos que se están dando. Veamos esta nota. La forma más humana y además eficaz de atender el fenómeno migratorio es la cooperación para el desarrollo. Es la inversión en los lugares en donde hay personas que migran por necesidad. Esa va a seguir siendo también nuestra posición con Estados Unidos, con la administración Trump, con el presidente Trump, de que es indispensable que haya también inversiones en Centroamérica, en nuestro país, por supuesto la importancia del tratado, que él también estoy segura que lo valora. Entonces, ese es nuestro planteamiento. Una de las pláticas con el presidente Arévalo, que digamos iniciamos esas pláticas, recuerden que el tren interoceánico llega al límite con Guatemala, en Ciudad Hidalgo. El tren tiene en esa línea K, a ver si tienen una fotografía del interoceánico, ya lleva casi el 66% de la construcción. Hay un puente muy importante que casi se terminó y sigue avanzando, y este año tiene recursos para poder llegar a principios de 2026 a Guatemala. El objetivo es que ese tren siga a Guatemala. Es algo que hablaron en su momento el presidente Arévalo con el presidente López Obrador y que nosotros queremos continuar, y él está interesado también en continuar en un proceso en donde haya polos de desarrollo en el sur de nuestro país, estos polos de bienestar que hemos estado hablando. Incluso hay terrenos ya en Tapachula y es parte del Plan México. Entonces, el gobernador de Chiapas también está trabajando mucho en esto. Entonces, en uno de los temas que estamos trabajando de manera muy importante es el desarrollo de nuestra frontera sur y de la frontera Guatemala-México. Y también recuperaremos ya muy pronto las pláticas con Belice, porque la idea también era que el Tren Maya pudiera entrar por Belice para poder salvar el Petén, que es una selva muy importante, que entre por Belice para poder también entrar a Guatemala. Entonces es uno de los proyectos de desarrollo que tenemos. Estamos ya en pláticas con Guatemala y bueno, se va a ir desarrollando y también lo vamos a ir informando. Y el objetivo pues es el desarrollo de Guatemala y el desarrollo de México en la frontera sur, más allá pues de lo que tenga que seguirse trabajando en el tema de migración. Pues eso en el plano nacional, ¿no? La presidenta sale y fija una postura y dice, también vámonos acomodando porque, bueno, pues evidentemente tiene el derecho Trump de decir lo que dice, pero nosotros también tenemos el derecho de responder como nos parezca mejor. Eso está muy bien. Y evidentemente estos tropezones que se está empezando a dar Donald Trump pues son dignos de tomarse en cuenta, porque lo veíamos, ay, nanita, ahí viene el anticristo, ¿no? Y resulta que
Pues no, o no tanto. Los migrantes sí la están sufriendo ahorita porque él, digamos que quiere cumplir esa meta que habló de que va a expulsar 1 millón de personas en el primer año. Bueno, pero el otro que también tiene que ver con estas inconformidades es que sí ubica usted a este personaje que está pegado ahora con el presidente Donald Trump, Elon Musk, que es un personaje archimillonario, dueño de diferentes empresas importantes, ¿no? Como los autos Tesla, compró Twitter, le cambió el nombre a X, y míralo, ahí se ven las imágenes, está usted por Facebook, pues está feliz, anduvo saltando ahí en la sala, le hizo un saludo nazi, ¿no? Bueno, que decían que era nazi, que pues es una jalada, pues, pero salió y le manda un saludo así como diciendo, Hail Donald, ¿no? Bueno, no lo dijo, pero eso parecía, y mire, ahí te lo estamos viendo en las imágenes, saltando y brincando, pues como un loco, ¿no? Como un desquiciado. Lo nombró integrante de su gabinete como el responsable de lo que es el avance tecnológico. Y justamente de eso, Elon Musk cuestionó públicamente, cuestionó, eso dije, la viabilidad del proyecto Stargate, una iniciativa anunciada por Trump para invertir $500 mil millones en inteligencia artificial en colaboración con OpenAI o AI, OpenAI en español, y SoftBank y Oracle. Musk afirmó que la financiación anunciada que no es realista, dice, pero pues si la hizo Trump, bueno, pues no es realista, señalando que SoftBank tiene menos de 10 mil millones asegurados. ¿500 mil millones? Ah, cabrón, pues ¿de dónde? Este desacuerdo marca un distanciamiento entre Musk y Trump, aunque pues no como el movimiento político, es muy pronto. Mientras tanto, la Casa Blanca defendió el proyecto a través de su secretaría de prensa, Caroline Leavitt, y quien destacó, su secretaria de prensa, destacó la credibilidad de Trump y de los líderes empresariales involucrados. Trump, en su anuncio oficial, aseguró que esta sería la mayor inversión en inteligencia artificial de la historia, posicionando a los Estados Unidos como líder global frente a China. E imagínese usted de tantas cosas que ha dicho, que se va a entonces invadir, a comprar o a apropiar de Groenlandia y del Canal de Panamá, y que pues todas estas cosas que no, que la verdad dan risa. Ya para despedirnos vamos a ver una cápsula, un par de capsulitas, una cápsula de lo que fue un recorrido allá por Singapur, en Asia, con estas cápsulas con las que estamos cerrando estas emisiones. Vamos rápidamente. Y bueno, los simbolismos asiáticos en un país asiático no pueden estar ausentes. Ahí vemos perfectamente lo que es el dragón envolviendo a los temas ecológicos, y de este lado pues todos los motivos asiáticos que ya conocemos. Bueno, pues ya nos vamos. Me despido de ustedes y me lo están pidiendo y con mucho gusto lo hago. Me despido como lo hizo Elon Musk. No sé si me va a salir igual, pero era... Ay, Dios mío. Diría uno que está loco, está enfermo, si no tuviera tantos millones de dólares. Por cierto, Elon Musk sufre de autismo, ¿eh? Eso ya se ha dado a conocer en varios reportajes. Pero la cantidad de millones que tiene. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Lo invitamos a que esté pendiente. Vamos a traer varios reportajes que estoy seguro que aquí en Operación Noticias vamos a abrirle un hoyo fuerte a la problemática social de Oaxaca. Hasta luego. Yo soy Jaime Velázquez.